Buenas noches a todos y todas. Vamos a trabajar un apartado del módulo 4 que tiene eh, como sentido central pensar la producción de datos primarios en la investigación cualitativa. Hasta aquí la profesora Celeste ha trabajado la lógica cuantitativa con cierta profundidad y sus técnicas de investigación asociadas o más características. En este módulo, la estrategia metodológica tiene una lógica cualitativa. Vamos a presentar varias eh, metodologías que se encuadran en esta lógica y que presentan un tipo de investigación asociado, por un lado, a la tradición aristotélica, porque esta lógica va a venir a colaborar en ese posicionamiento epistemológico de develar, de profundizar, de mirar el sentido oculto, el sentido no aparente del objeto de estudio. Entonces, estos son los contenidos. Nos vamos a apoyar específicamente en el apartado de análisis y producción del dato, en este caso específicamente del análisis de las mediatizaciones. Esta es la bibliografía que vamos a trabajar, que es un librito del año 2023, recientemente editado, de Fernández, ambos capítulos. El libro se llama Una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones y específicamente nos interesa el capítulo de mediatizaciones y ciencias sociales y el más allá del análisis discursivo en las mediatizaciones. Vamos a mostrar o a compartir con ustedes un tipo de estrategia específica para el análisis de las mediatizaciones como una preocupación central del campo de la comunicación. Dicho esto, presentamos el libro Una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones, que presenta una forma de entender la metodología para analizar mediatizaciones en la era digital. Se enfoca en comprender los sistemas de intercambio discursivo mediático. Pensemos, ¿no?, en las incumbencias del campo de la comunicación. Entonces, pensar el intercambio discursivo mediático como unidad de análisis es fundamental, articulando enfoques, por un lado, sociosemióticos, algo que ustedes conocen bien, con otras disciplinas. El objetivo del libro es proporcionar herramientas para estudiar fenómenos mediáticos complejos, desde plataformas digitales hasta medios tradicionales, considerando aspectos tecnológicos, genéricos, estilísticos y de uso social. A lo largo de este libro ustedes van a poder mirar definiciones claves, se discuten cruces interdisciplinarios y se proponen recomendaciones metodológicas para investigar las mediatizaciones contemporáneas en toda su complejidad. Pensemos la idea de mediación propuesta por Martín Barbero en los años 80 y la evolución que tuvo producto de la nueva era, la era digital, sin desconocer el uso de los medios tradicionales con la vigencia que tienen hoy. Vamos a pensar las mediatizaciones en tres claves. Por un lado, como un papel fundamental en el marco de las ciencias sociales. Por un lado, constituyen el acceso a la historia semiótica de la humanidad y por el otro, su estudio genera debates metodológicos sobre cómo abordar fenómenos comunicacionales cada vez más complejos e inciertos. En este contexto, se vuelve crucial pensar, desarrollar enfoques que permitan comprender las transformaciones mediáticas desde cero. Luego, vamos a pensar las mediatizaciones como un todo y en parte. Las, me las mediatizaciones presentan una complejidad mediática producto de la digitalización de la vida social y cultural contemporánea, desde las tecnologías más avanzadas hasta las prácticas cotidianas que conforman ese ecosistema complejo comunicacional. El autor dice que este escenario genera debates sobre el poder de las corporaciones mediáticas, la manipulación del dato y las consecuencias del capitalismo digital. Estamos
presenciando, viviendo, habitando un estadio del capitalismo, el informacional. Sin embargo, las articulaciones entre mediatizaciones, economía y sociedad son más complejas de lo que sugieren las visiones comparativas, ¿no? Hay que pensar en esta idea de el poder corporativo y su alcance efectivo. Más adelante, en este capítulo, el autor presenta el estudio de las mediatizaciones, cómo esto obliga a la convivencia de interdisciplinas, donde existen tensiones productivas y donde se demanda una innovación metodológica producto de la vorágine de transformación social, ¿no? Cada vez los cambios son más rápidos y eso demanda innovación metodológica. Entonces, las mediatizaciones atraviesan todos los aspectos de la vida social y cultural, dijimos anteriormente. El estudio de las mediatizaciones entonces va a exigir un fenómeno, un enfoque interdisciplinario. Ninguna disciplina por sí sola puede abarcar la complejidad de los fenómenos mediáticos actuales. Por esto, es necesario, es clave, hacer convivir perspectivas sociosemióticas, tecnológicas, económicas y culturales. Esta convivencia no está exenta de tensiones, pero son precisamente estas tensiones las que pueden resultar productivas para generar nuevos conocimientos y metodologías innovadoras. Vamos a pensar los cruces interdisciplinarios en las vidas mediáticas de lo musical. Los autores toman este apartado para pensar las mediaciones y lo musical. Las vidas mediáticas, como lo denomina el autor, la vida mediática de lo musical ofrece un campo fértil para explorar cruces interdisciplinarios en el estudio de las mediaciones. La música, como fenómeno cultural y mediático, involucra aspectos tecnológicos, económicos, sociales y estéticos que exigen abordajes múltiples, desde el análisis de las plataformas de streaming hasta el estudio de nuevas formas de producción y consumo musical. Se requiere articular enfoques sociosemióticos, etnográficos, económicos y computacionales. Y para volver un poquito, hay que pensar este tipo de definiciones. Para abordar el análisis de las mediatizaciones, dicen los autores, es fundamental establecer definiciones claras de los conceptos claves. Estas definiciones permiten delimitar el objeto de estudio y establecer un lenguaje común para el análisis interdisciplinario. Conceptos como mediatizaciones, ecosistemas mediáticos, sistemas de intercambio discursivo y plataformas mediáticas constituyen la base para comprender la complejidad de los fenómenos comunicacionales contemporáneos. Vamos a entender mediatizaciones, según este autor, como el sistema de intercambios discursivos con soporte tecnológico, atravesados por géneros y estilos destinados a diversos usos socioculturales. Es clave el concepto de mediatización y este autor retoma toda la carga teórica de la vieja propuesta de mediaciones de Jesús Martín Valverde. Luego vamos a tomar el concepto de ecosistemas mediáticos. Vamos a entenderlo como los ambientes en los que se desenvuelve la vida social mediatizada, diferenciando niveles micro, meso y macro. Vamos a pensar luego el sistema de intercambio discursivo mediático, para entender esa unidad de análisis que comprende las costumbres socioculturales de producción, distribución e interpretación de textos mediáticos. Más tarde vamos a pensar las plataformas mediáticas como esas interfaces de redes sociales que actúan como espacios de soporte de diversos sistemas de intercambio mediatizados. Pero también es importante definir las fronteras. En las fronteras del análisis de las mediatizaciones surgen conceptos y tecnologías que desafían las definiciones tradicionales. El web scraping, la diferenciación de tipos de datos digitales y el desarrollo de inteligencia artificial plantean nuevos horizontes metodológicos. Estas herramientas y conceptos fronterizos obligan a repensar los enfoques de análisis, integrando perspectivas comunicacionales con abordajes sociosemióticos para comprender fenómenos mediáticos emergentes. Entonces, por un lado, el web scraping, entendido como el proceso de búsqueda y captura automatizada de datos en la web,
fundamental para construir los corpus de análisis extensos. Entender que los datos digitales pretenden una diferenciación entre tipos de datos según su origen y materialidad, desde geolocalización hasta interacciones de usuarios. Y pensar por último la inteligencia artificial para el desarrollo de sistemas de aprendizajes automáticos que plantean nuevos desafíos para el análisis y las mediatizaciones. Pensar la mediatización en la era digital demanda encontrar puntos de comunicación positivos y negativos en esta frontera que va a tener con el web scraping, con los datos digitales y la inteligencia artificial. Finalmente, este capítulo presenta un enfoque interdisciplinario y en esa demanda por adoptar un enfoque que permita abordar la complejidad de las mediatizaciones contemporáneas. Además, establece como fundamental establecer definiciones claras de los conceptos claves, manteniendo al mismo tiempo una flexibilidad esencial para evitar caer en generalizaciones apresuradas. Finalmente, el pensamiento crítico demanda el uso de tecnología, el uso de sistemas de soporte y de inteligencia artificial, pero que tengan un pensamiento crítico, es decir, cuestionar los supuestos y evitar caer en generalizaciones apresuradas o esa fascinación crítica por la novedad tecnológica, ¿no? Vamos a hacer que todo lo haga la IA. Bueno, no es pertinente eso. Y así pasamos al capítulo específico que nos interesa, que tiene que ver con el análisis del discursivo en las mediatizaciones, o más allá del análisis discursivo en las mediatizaciones. ¿Qué podemos hacer los comunicadores? En este capítulo se presenta algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con el estudio de las mediatizaciones, más allá del discurso, del análisis del discurso tradicional. Va a plantear fronteras estilísticas, la circulación transmedia y la segmentación cuantitativa de audiencias en el ecosistema mediático actual. Se propone un enfoque interdisciplinario que integre métodos quali y quanti para comprender la complejidad de los intercambios discursivos mediáticos en la era digital. Aquí resulta central pensar el análisis estilístico como fundamental para comprender los intercambios discursivos mediáticos. Lo estilístico suele ser no consciente entre emisores y receptores, pero se manifiesta tanto en la producción como en el reconocimiento. Es necesario, es clave, considerar diversas tensiones estilísticas como lo clásico versus lo barroco, el mainstream versus lo alternativo y lo culterano versus lo populista. Entonces, pensar estas tensiones nos va a permitir encontrar y desarrollar esa frontera de análisis que nos interesa. Pero, dice el autor, es necesario tener conciencia de los sistemas estilísticos propios, conocimiento del ecosistema mediático, familiaridad con las enciclopedias de estilo, pero además una atención a lo no consciente entre emisores y receptores. Piensen que está haciendo referencia al viejo modelo de comunicación para el análisis, como una forma de entender un modelo de comunicación que es mucho más complejo que el original de Shannon y Weber. Entonces luego viene pensar el análisis de la circulación a partir de los desafíos. ¿Qué desafíos? Esos desafíos que demandan establecer límites de un sistema de intercambio discursivo y comprender las relaciones entre las diferentes plataformas y medios masivos. Se propone un enfoque que considera la absorbencia de los intercambios y las tensiones entre diferentes mediatizaciones. Es momento de pensar la participación de diversas mediatizaciones con recorridos variados y una circulación que incluye contextos performáticos y espacios físicos. Luego el autor va a venir a presentar la idea de análisis de los sistemas de intercambio arborescentes. Acá los sistemas de intercambio en plataformas digitales a menudo presentan una estructura arborescente,
con ramificaciones complejas. El análisis de estos sistemas requiere considerar la diversidad de derivaciones y su relevancia para el tema central. Vamos a pensar el posteo original y lo podemos mirar aquí en este sistema de usuarios que se conectan a una red para entender las derivaciones principales como ramificaciones directamente centradas en las relaciones con el tema central y derivaciones secundarias que permiten ramificaciones con matices o perspectivas adicionales que tienen derivaciones laterales. Vamos a pensar luego una sugerencia del autor cuando piensa la segmentación estilística y sus cuantificaciones, que van a promover la construcción de perfiles de audiencias, usuarios, como fundamental para comprender las vidas socioculturales en mediatizaciones. El autor propone un enfoque cuantitativo muestral representativo que considere la convivencia de diferentes mediatizaciones y prácticas socioculturales en cada individuo. Se sugiere el uso de parrillas de análisis. Acá vemos las parrillas de análisis, ¿no? Mediatización A, B, C, y cuando se lo consume, por ejemplo, la mediatización A se la consume en radio, al despertar, en un smartphone o en una computadora. Digo, esa mediatización al despertar en radio, a la mañana en un smartphone y a la tarde en una computadora y a la noche en una pantalla de TV. Estas parrillas de análisis permiten capturar la complejidad de los hábitos mediáticos, incluyendo convivencias y trade-off en diferentes plataformas y tipos de contenido. Esta información va a permitir construir segmentos de usuarios con patrones de mediatizaciones específicos. Vamos a pasar al modelado y la simulación en el estudio de mediatizaciones. Si bien nosotros vamos a centrarnos en el análisis de contenido y en el análisis del discurso, este soporte para la creación de los corpus puede resultar central en el armado de la empiria. Entonces, el modelado basado en datos y la simulación son herramientas valiosas para el estudio de las mediatizaciones. Estos métodos permiten trabajar con grandes cantidades de datos y generar predicciones sobre comportamientos de usuarios y tendencias mediáticas. Esto va a estar más asociado a la lógica cuantitativa. Sin embargo, el armado del corpus va a permitir un análisis de contenido a partir de este modelado, de este armado del estudio de las mediatizaciones. Se propone la creación de paneles de usuarios, estamos viendo acá, ¿no?, segmentados que sirvan como base para la aplicación de modelos predictivos y simulaciones. En este capítulo, el autor plantea paneles que deberían reflejar la complejidad de los perfiles de usuarios y sus patrones mediatizados. Vamos a pensar en esta parrilla que tenemos acá, como el armado de este corpus luego puede permitir el análisis del discurso o de contenido o de codificación a partir de la selección y la construcción de un caso. Es decir, con el modelo de la simulación de mediatizaciones podemos tener un panorama general de las mediatizaciones que nos interesan y a partir de allí seleccionar y recortar el corpus. Luego vamos a pensar en una interdisciplinariedad en el estudio de las mediatizaciones, algo clave, algo central, que además atraviesa la constitución del campo de la comunicación, ¿no? Pensar cómo el campo puede captar dimensiones de objetos de estudio de las ciencias sociales y aportar una mirada particular, ¿no?, a partir de la semiótica, la sociología, la informática o la estadística. El estudio de las mediatizaciones requiere un enfoque de estas características, que integre métodos cual y quanti. Se propone entonces, o proponen los autores, la creación de espacios de colaboración entre investigadores de diversas disciplinas, incluyendo la semiótica, la sociología, la antropología, las ciencias de la computación y el análisis de los datos. Vamos a considerar, a partir de lo que dice el autor, fundamental el desarrollo de una metodología que permite articular el análisis del discurso con enfoques quanti y de Big Data. Se sugiere la creación en plataformas de investigación colaborativa que faciliten el intercambio entre hallazgos y metodologías entre grupos de investigación geográficamente dispersos. Por ejemplo, desde la semiótica vamos a mirar los sistemas de signos y significaciones mediatizadas. Desde la sociología, para tener una mirada más amplia, más extensiva, vamos a tener un estudio de patrones sociales en el uso de los medios.
desde la informática, que pareciera una disciplina más alejada, vamos a mirar el desarrollo de herramientas para el análisis del discurso mediático. Y desde la estadística, como una ciencia social, vamos a aportar tendencias en las mediatizaciones. Es decir, aunque uno se proponga elaborar desde una mirada más cualitativa para entender la profundidad de un objeto de estudio chico, corto, singular, vamos a poder valernos de una mirada extensiva que contextualice. Y aquí viene la idea de interdisciplinariedad. Para cerrar, el autor propone el estudio de las mediatizaciones en la era de lo digital, presentando desafíos complejos que requieren enfoques innovadores e interdisciplinarios. La constitución compleja de un objeto de estudio demanda la intervención metodológica a partir de enfoques que al menos contemplen lógicas diferentes. No digo que vamos a hacer una tesis quali quanti o quanti quali, pero por lo menos considerar esa dimensión que da cuenta de la complejidad de los objetos de estudio actuales contemporáneos. Además, vamos a tener la noción de colaboración interdisciplinaria para fomentar la cooperación entre grupos de investigaciones de diversas áreas. Y acá no solo con las ciencias sociales, sino con las ciencias en general. Vamos a tener que revisar las plataformas de investigación para crear herramientas compartidas en el análisis de las mediatizaciones. Y finalmente, la adaptación continua para poder ajustar nuestra mirada, nuestro enfoque a la complejidad del objeto de estudio. Entonces, el futuro de la investigación, dice el autor, en este campo va a depender de la colaboración entre grupos de investigadores que trabajan en diferentes plataformas y que permiten el intercambio de hallazgos y metodologías. Se requiere una constante actualización y adaptación de las herramientas de análisis para mantenerse al día con la evolución y la vorágine del ecosistema mediático. Entonces, si bien el segundo capítulo da algunas nociones, esta idea de más allá del capítulo de más allá del análisis del discurso de las mediaciones, plantea herramientas, plantea desafíos para mirar las mediatizaciones desde una lógica cualitativa, pero que se vale de la construcción de corpus con técnicas cuantitativas. Muchas gracias, espero que les sirva y no dejen de leer la bibliografía obligatoria, que son los 2 textos de Fernández. Un saludo, buenas noches, buen día o buenas tardes, según cuando no me escuchen.